semana falleció en Miami el periodista Alejandro Nieto Molina, gerente general de Univisión Radio y exdirector de la cadena. La muerte lo sorprendió horas después de que viera con sus amigos el Super Bowl y en momentos en que se ejercitaba. Acompañamos a Marcela y a sus hijas. Fue el trino que envió el presidente Juan Manuel Santos luego de conocer la muerte de Alejandro Nieto Molina. Ese día cambió mi vida y empezó mi duelo. Soy Marcela Sarmiento, periodista, viuda y madre. A través de estas ondas quiero decirte que hay después del amor. Recordar de repente momentos hermosos es rescatar la parte de belleza que hay en el horror. Era mi papá, mi ídolo, mi héroe, mi mentor. Pues era mi mejor amigo. Y el único consuelo que a uno al final le queda es el recuerdo, ¿no? Si tú has tenido la ocasión que yo tuve en el caso de Pau de poder celebrar la despedida, por dolorosa que fuese, yo es que creo que después del amor queda más amor. Después del amor queda una cosa muy importante y es que nunca se te olvida cómo amaste. Pues es un poco las reflexiones que hacíamos ayer en este mismo programa con la escritora Irene Vallejo, que nos acompañó un buen rato. Las reflexiones después del amor corresponden a una recopilación en la modalidad de podcast por varios capítulos, es decir, varias entregas, en donde una muy querida compañera decide hacer público su duelo y tal vez ayudar, ilustrar a otras personas para que entiendan lo que hay después del amor. En estas grabaciones que muy pronto ustedes podrán encontrar en Spotify, en Apple y en YouTube, van a escuchar voces de escritores, escritoras, periodistas, actores, comediantes, sobre esas reflexiones de vida, de la muerte, pero lo más importante, del amor. Porque de eso se trata, un podcast para hablar después del amor. Marcela, buenos días, bienvenida a la W. ¿Qué tal, Julio? Muchísimas gracias por el saludo y muchísimas gracias a todos en la mesa que además conocen de primera mano la historia de mi duelo, la historia que durante estos 8 años he tenido que vivir y convivir con todos ustedes y con todos los oyentes de la W. Y sí, es una reflexión, Julio. Después de algunos años he tomado la decisión de hacer esta reflexión de lo que ha sido mi duelo y no lo he querido hacer sola. Como bien lo sabes, lo he querido hacer junto a personajes muy, muy importantes y personajes que también han hecho publicaciones y han hablado de su duelo personal. El capítulo de hoy, el primer episodio, es junto a la escritora Rosa Montero y hablaremos de su obra La ridícula idea de no volver a verte, que ya está disponible en plataformas. Después del amor, ¿son cuántos capítulos de qué duración, Marcela? Julio, son 5 capítulos, cada uno de ellos con un invitado, como te decía, hoy con Rosa Montero. Cada capítulo dura entre 20 y 25 minutos y lo he hecho exclusivamente para audio. Esto no es un video podcast, yo le estoy haciendo un homenaje al audio. Como te podrás imaginar, si el tributo es para Alejandro, tenía que ser a través de las ondas. Y he tomado la decisión de que sea específicamente en audio para que la gente tenga un momento íntimo, Julio, porque el podcast es precisamente eso, es un momento íntimo, son 20 minutos muy íntimos míos junto a estos invitados, hablando de algo, Julio, tan natural y tan universal como es el dolor, así como el amor, también el dolor y el sufrimiento, ¿no? Por supuesto. Marcela, el duelo, yo creo que uno tiene el duelo pues obviamente cuando fallece alguien, pero también hay muchos duelos en la vida y yo creo que a lo mejor aprenderemos eso en su podcast, uno no supera un duelo, sino que aprende a vivir con ellos. Es cierto, Ana, es cierto, el duelo es un estado, digamos que permanente en el sentido de que él no desaparece. Una vez una persona que tú amas se muere o se va de tu vida, eso queda ahí marcado para ti y tú nunca vuelves a ser la misma persona cuando alguien se va. Uno cambia definitivamente y esa es la idea que yo quiero que la gente pueda apreciar en este podcast y es que todos los que hemos pasado por ahí, por el dolor, por el que sea, Ana, por perder a alguien que uno ama o por una enfermedad, por ejemplo, como en su momento la hiciste pública,
esos duelos se quedan, y esos duelos uno tiene que vivir con ellos, y no tiene nada de malo vivirlos de una u otra manera, porque no es intransferible y no tiene una regla general. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Tú enfrentaste ese duelo con mucho valor y carácter, pero después de terminar el podcast, ¿qué aprendiste de todos esos relatos de personas que vivieron circunstancias parecidas, que te enseñó algo o que te hizo comprender algo? Me hizo comprender muchas cosas, Félix, y tú incluso lo has vivido conmigo aquí en la sala de redacción de Univisión Noticias. Y es que yo creo que no nos vamos a escapar de esto, ninguno nos vamos a escapar de la muerte de alguien amado, alguien querido, del sufrimiento que todos podemos tener en algún momento, y que eso nos hace iguales, y que eso nos hace a todos vulnerables, y que eso nos hace a todos ser, digamos, la misma persona en el momento en el que lo estamos viviendo. Entonces, ¿sabes una cosa, Félix? Yo creo que empatizar ha sido una de las grandes, o de los grandes, digamos, aprendizajes que me ha dejado hacer este podcast y conversar con estos personajes, con Rosa Montero, por ejemplo, con Héctor Suárez Gomis, con Jordi Évole, que es un gran periodista español, con Piedad Bonet, que es una maravillosa escritora colombiana que habla con una honestidad increíble acerca de la muerte de su hijo, y con Daniel Sampero Espina, quien también fue muy honesto al hablar de uno de los duelos más difíciles que hay, en el sentido de que son duelos desautorizados. Y es que muchas veces cuando uno pierde una mascota, porque en ese caso es lo que va a hacer Daniel Sampero Espina, la gente no le da crédito a eso, ¿no? Y finalmente lo tiene, porque todos los duelos, aunque son diferentes e intensos e intransferibles, Félix, tienen un sentido muy grande. Entonces creo que cada uno me deja cosas muy importantes, entre ellas la empatía que uno sí puede alcanzar a tener con los demás. Marcela, pero ¿qué pasó específicamente en su vida para que usted dijera, bueno, este es el momento, después de tantos años, para no solamente abrirme sobre el tema del duelo, sino hacer un podcast, invitar a gente para hablarse sobre el tema? ¿Qué pasó en su vida para llegar hasta este punto? Lucas, yo creo que era algo que yo tenía desde el mismo momento en el que se murió Alejandro, y es que yo tenía que hacer algo. Yo tenía que hacer algo para que la muerte de Alejo y lo sucedido en mi vida y en la vida de todos nosotros, incluso de esa mesa de trabajo, hubiera una manera de rendirle un tributo a esta historia, ¿no? A rendirle un tributo a ese personaje que fue Alejo. Y más que sentarme a escribir, Lucas, yo tomé la decisión de hacerlo en audio, ¿no? Porque no le encontraba otra razón más, ¿sabes? Como más especial y honesta de hacerlo. Y llega un momento en la vida en que uno dice, óyeme, ya Paulina y Florencia están más grandes, porque ya Paulina tiene 21 años, Florencia tiene 15. Cuando Alejo murió, Florencia iba a cumplir 8 años y Paulina iba a cumplir 14, o sea, eran muy chiquititas, y en ese momento yo estaba muy confundida, súper confundida de lo que era el duelo, de lo que era la figura de Alejandro, de lo que era muchas cosas. Pero a través de que ha ido pasando el tiempo, he podido encontrar esta razón en la que yo creo que las historias de los demás tienen un valor muy lindo, porque la gente puede empatizar con ellas. Y en este caso, estoy aquí haciendo dos cosas. Una, rindiéndole un tributo a Alejandro Nieto, y luego dejándole a mis hijas también algo que tiene que ver con algo que ellas no podrán borrar nunca de su vida, ¿no? Que es el duelo de su papá. Me preguntan varios oyentes con toda razón, ¿de quién están hablando? ¿Quién es Alejo? ¿Quién es Paulina? ¿Quién es Marcela? Y creo que tiene toda la razón el oyente. Estamos hablando de un personaje irrepetible, un compañero nuestro, en el caso mío, compañero de vida. Nacimos prácticamente juntos y crecimos juntos y vivimos juntos hasta el día en que se murió. Un radiodifusor al 100%, pero un hombre de un talento, repito, difícil de encontrar en esta industria. Y lo sorprendió la muerte de manera temprana. Y queda su esposa, a quien escuchamos, Marcela, que después de 8 años decide compartir experiencias de vida con invitados para demostrar cómo se vive, cómo se maneja, cómo se consiente, cómo se sufre en silencio o en público el duelo. Pero sobre todo para enseñarnos qué hay después del amor. Esa es la historia de estos podcasts que encuentran
en Spotify, Apple y YouTube. Y creo que se había tardado Marcela en este espectacular homenaje, no solamente de vida, sino de reconocimiento a un gran compañero nuestro que muchos de ustedes escucharon en estos micrófonos, en otros micrófonos. Fue el creador de un estilo de la radio juvenil en Colombia y una persona que marcó huella para muchos de nosotros. Marcela, muchos éxitos con el podcast y estaremos atentos al primer capítulo hoy. Ya está disponible, Julio, en todas las plataformas de audio favoritas de todos y en marcelasarmiento.com. Y de verdad que agradezco mucho a todos el hecho de hacer este reconocimiento y de darme la oportunidad de contar, ¿sabes qué hay después del amor? Que lo van a ir descubriendo a través de estos 5 episodios. Gracias, Julio.